Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo en nombre del secretario general Max Trejo y de todo el equipo de OIJ y de mío propio. Soy Temis, la directora de Asuntos Académicos del Organismo Internacional de Juventud. Nos reunimos hoy virtualmente para abordar un tema crucial y que nos preocupa bastante desde el Organismo Internacional de Juventud, que es la salud mental de los jóvenes y el riesgo que tienen las redes sociales para con ellos. En este evento es posible gracias, como he dicho, a la OIJ y también a FUNIVER y a Universidad Europea del Atlántico, que hoy contamos con una de sus grandes profesoras, que es Vanessa Yélamo, que está aquí y nos va a hablar sobre los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, ciberacoso, despersonalización, inmediatez y extremidad online. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar con nosotros y te doy el paso. Gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí, estáis conectados, a los que os vais a conectar en estos minutos que seguimos. Daros las gracias a vosotros, OIJ, por la oportunidad y también, bueno, pues a la Universidad Europea del Atlántico, de la que formo parte, también porque sin ellos pues no sería posible que estuviera hoy aquí. Yo, para empezar la presentación, lo que haré va a ser compartiros la presentación que he preparado para el día de hoy. Creo que se ve y la voy a hacer desde el principio. ¿Vale? Se trata de los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, ciberacoso, despersonalización, inmediatez y extimidad online. ¿Sí? Yo, antes de comenzar a explicaros y entrar en materia, os voy a compartir simplemente unas breves noticias que en estas últimas semanas han aparecido en nuestros medios de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, aquí en España, justo esto lo estaba ahora hablando con las compañeras de OIJ, poco después de que empezaran las clases en septiembre, a la semana o 2 semanas después, en un pueblo de Extremadura, una provincia de España, aquí en Almendralejo, un pueblecito pues pequeño donde todos se conocen, de unos 30.000, 33.000 habitantes como mucho, resulta que empiezan las clases y hay un grupito de compañeros de clase, menores todos, que se les ocurre la fantástica idea, y lo digo en un tono así un poco sarcástico, de tomar fotos de sus compañeras de clase, tomar fotos normales, ¿eh? En ese momento, cuando tomaban las fotos, pues las compañeras estaban o bien jugando a voleibol, o bien hablando con otra compañera, o bien en clase, o lo que fuera. Las han subido a una aplicación de inteligencia artificial y el resultado ha sido que, bueno, han obtenido fotos de sus compañeras desnudas falsas. La broma no se acabó ahí, sino que además han tomado esas fotografías falsas de sus compañeras desnudas y las han distribuido por varios grupos de WhatsApp y por varios chats de redes sociales, ¿vale? Estas fotos, ahora mismo la policía de Extremadura, la Guardia Civil, no sabe el alcance de la difusión que han podido tener estas fotografías. Sí se sabe ahora mismo que hay parte de esas fotografías que ya están en alguna web de pornografía. Además, le consta a la Guardia Civil que con alguna de esas menores implicadas, que me parece que ya rondan entre las 22, 27 chicas, todas menores, algunas se le ha contactado por mediación de algún adulto para solicitarle algún favor sexual, etc. ¿Sí? Entonces, obviamente las mamás de las familias de estas niñas se han unido todas para, bueno, pues para poder poner una demanda en conjunto. Están preocupadas porque realmente no saben el alcance de la difusión de estas imágenes que realmente ya se saben que son falsas, pero que finalmente el público a la que le llega esa fotografía no lo sabe, ¿sí? Solo deciros que parte de estas menores, algunas ya están solicitando tratamiento psicológico, ayuda, acompañamiento, porque, bueno, pues ahora mismo primero sienten cierto temor, ¿no?, a que esto les pueda volver a suceder, y además pues están en este episodio de qué pensarán los demás de mí, qué va a decir la gente de mí,
aquel me va a ver desnuda, no me va a ver desnuda, va a saber que soy yo, va a saber que es real, no es real. Así que, bueno, pues muchas están presentando ciertos trastornos de ansiedad agudos, graves, ¿vale? Esto una, pero hay más. O sea, quiero decir, por ejemplo, esta misma semana, a principio de esta misma semana, en Hospitalet de Llobregat, una población de aquí de las afueras de Barcelona, pues lo mismo, un niño de 12 años apuñala a una compañera de instituto porque supuestamente la víctima no está grave, aunque ha sido hospitalizada y demás, pero supuestamente, según el agresor, era porque le caía mal. ¿Sí? Y luego, pues, por ejemplo, el otro caso, que también es reciente, es de los últimos meses. En este caso estamos hablando de un caso de acoso escolar de una niña de 6 años, ¿sí? Ya nos salimos inclusive de lo que es el grupo más fuerte quizás o más pronunciado, que sería sobre todo el grupo de la adolescencia, ¿vale? Lo que va de los 12 años, 11, 12 años, inclusive hasta los 16, 17, ¿vale? Aquí hablamos de un caso de acoso escolar de una niña de 6 años que varios compañeros de la misma edad la arrastraban por las piernas, por los brazos, hasta conducirla a una zona que había como apartada o que quizás no tenía tanta visibilidad para el resto del centro escolar detrás de unos arbustos, y allí pues parece ser que desde que le introducían arena en las partes íntimas de esta niña hasta que le hacían tocamientos pues que no eran los adecuados, etc. etc. ¿Vale? Os digo, esto son noticias, información actualizada, reciente, veraz, de las últimas semanas. He cogido varios casos al azar, hay más. ¿Vale? Entonces, con esto os quiero demostrar que al final el tema del acoso escolar, el ciberacoso, no es algo aislado. No es algo que está ocurriendo solo en un sitio, solo en un lugar, solo en un país, solo con una determinada población, sino que al final es algo extendido. Se extiende a nivel internacional, ¿vale? Y la gravedad al final es lo que creo que está de alguna manera movilizando a toda la comunidad educativa, lo cual es algo positivo, pero falta todavía hacer mucho, mucho trabajo. Yo algo que normalmente suelo compartirles a los profesionales, al público, a los jóvenes, a los alumnos que acudís a las charlas es esta pregunta, ¿no? Siempre a los papás, sobre todo a los profesores, a la gente más adulta que os acompaña, siempre les pregunto, ¿no? Oye, tú con 11, 12, 13, no sé, 14, incluso 15 años, ¿tú llevarías a tu hijo o a tu hija? ¿O llevarías a tu alumno o a tu alumna, a tu sobrino, a tu sobrina, a tu primo, a tu prima a una discoteca y lo dejarías ahí solo y ya? ¿Con esa edad? Siendo un menor, sabiendo que no es una edad para ir a una discoteca de noche. Claro, la mayoría me dicen, no, claro, no, ¿esto cómo lo vamos a hacer, no? Y le vamos a exponer a ciertos riesgos. Y no tiene la edad, no. Ok, ¿vale? Y entonces, ¿por qué solemos dar un móvil con 11, 12, 13, 14 años cuando realmente todavía la personalidad de ese menor, de esa menor, no está todavía consolidada, no está todavía fijada? Y eso, les damos un móvil y ya está, ya te apañas. No, ¿sí? También debemos estar ahí, también debemos acompañarles ahí. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Sí? Hoy vamos, porque realmente para uno de los riesgos que trae ese uso tan frecuente y diario que hacéis de las redes sociales es el ciberacoso, el ciberbullying. Pero no se puede entender o de alguna manera contextualizar lo que es el ciberacoso si antes no vemos qué es el acoso escolar. ¿Vale? Como os decía, está no muy de moda, pero realmente son noticias que asaltan en todos los medios de comunicación diariamente en la mayoría de países. Esto no quiere decir que vaya en aumento, sino que también somos más conocedores porque como actualmente vamos todos con un móvil que tiene cámara o tiene cámara de vídeo, pues podemos grabar obviamente el suceso en sí que está sucediendo entre los compañeros, ya sea una pelea, ya sea una agresión verbal, ya sea automáticamente esto se sube a las redes sociales y ya se difunde con una rapidez increíble, ¿no? Quizás por eso es que somos más conocedores, ¿sí? Entonces, hay que saber también diferenciar qué es acoso y qué no es acoso, porque no todo es acoso escolar, ¿sí? Se han de cumplir una serie de características. Entonces,
Veremos qué es acoso, qué tipos de acoso escolar hay, qué es el ciberbullying, tipos de cibercomportamientos de riesgo que hay en esa etapa infanto-juvenil, porque obviamente no hay solamente lo que es el ciberbullying, está el sexting, está el grooming, está el ghosting, ¿vale? También veremos los participantes de este tipo de comportamientos, tanto de acoso como de ciberacoso, que es importantísimo, ¿vale? Nos olvidamos de toda esta parte de los testigos observadores que ahí hay que hacer un trabajo de fondo importante. También veremos consecuencias, ¿vale? Cómo afecta el tema de ese uso para nada responsable, ni ético, ni moral de las redes sociales. Cómo al final el ciberacoso puede estar afectando, ¿no?, a la víctima en su vida social, en su vida educativa, en la salud mental y física. Por último, cerraremos con una serie de recomendaciones, tanto para profesionales, familias y también para lo que es alumnos. Y por último, ofreceré una serie de recursos que, bueno, pues os animo a todos a que visualicéis, reviséis, trabajéis, porque la verdad que algunos son muy interesantes, muy dinámicos y con muy buenos resultados. Lo que os decía, no todo es acoso escolar, ¿sí? Actualmente, bueno, son muchas las noticias, pero hay que saber diferenciar lo que es un conflicto puntual entre dos alumnos o varios alumnos y un suceso o una situación de acoso escolar. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es cuando hay dos partes que no se ponen de acuerdo acerca de un mismo tema, ¿sí? Pero el conflicto forma parte de nuestra naturaleza social, como individuos sociales que nos desarrollamos, crecemos, ¿sí?, en sociedad. El conflicto forma parte. Cada uno venimos de nuestro padre, de nuestra madre y por tanto vemos las cosas de manera distinta. Tenemos opiniones diferentes acerca de un mismo tema. Ahí es cuando aparece el conflicto, ¿sí? Pero esas dos partes que están en conflicto porque no han encontrado el punto de unión, lo que intentan es trabajar, negociar para encontrar esa conexión. Y por tanto el conflicto se resuelve y ya está. Se deja ahí, se pasa a otro tema. El bullying o el acoso escolar no es eso. El bullying es cuando un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. Es decir, para hablar de acoso escolar como tal, tiene que haber continuidad y repetición en el tiempo. No hablamos de un caso aislado, no hablamos de un conflicto aislado, no hablamos de un suceso que es porque dos partes no se ponen de acuerdo y surge un conflicto, pero no se repite. No, todo lo contrario. Pasa un día, pasa otro día, pasa una semana y 2 semanas y un mes y otro mes, incluso años. ¿Sí? Además, hay una intencionalidad por parte del acosador hacia la víctima de hacerle daño a la víctima, de hacérselo pasar mal, de humillarla, de vejarla. En el conflicto no. En el conflicto es eso, dos partes no se ponen de acuerdo, pero no hay intención de hacerse daño, sino que no hay un punto de unión. En el acoso escolar sí hay esa intención de hacer daño y de humillar al otro, de hacerle llorar, de agredirle, ¿sí?, de hacerle quedar mal delante del resto de compañeros de clase. Sí que hay esa intención. Esto al final lo que provoca es que haya una asimetría entre acosador y víctima, ¿sí? Es decir, siempre el acosador estará por encima de la víctima. En cambio, en el conflicto no, las dos partes están en horizontal, están por igual, ¿sí? Y sobre todo, claro, al final como esto se va sucediendo en el tiempo, pasa una vez y otra vez y otra vez, se crea en la víctima una sensación de indefensión, de despersonalización, es decir, se crea una sensación de vulnerabilidad, de temor constante, de indefensión, de pensar que no hay nada ni nadie que vaya a ayudarles a hacer que la situación de acoso finalice y por tanto se sientan a salvo, seguros. ¿Vale? Tipos de acoso verbal que hay, perdón, tipos de acoso que hay, ¿sí? Voy a intentar poner esto aquí abajo porque si no, ahora. Está el verbal, fíjate, yo ya me adelantaba, empezaba por el primero. Tenemos el acoso verbal, ¿vale? Este es el más evidente, el que a veces es fácil identificarlo, ¿ves? Fácil de escuchar y de realmente identificar varios compañeros que puedan estar relacionándose de esa manera, ¿no? Con insultos, con motes despectivos, menosprecios, ¿vale? Está el acoso social, de este hay de dos tipos, ¿sí? Está el acoso social directo y el indirecto.
El acoso social es cuando el objetivo, el fin es aislar a la víctima del resto de compañeros de clase o del grupo, ¿vale? Entonces, como os decía, hay de dos tipos, directo e indirecto. El social directo sería, por ejemplo, hago un grupo de WhatsApp de todos los compañeros de clase y directamente a la víctima no la invito a ese grupo de WhatsApp que hemos creado. Por tanto, ya directamente la estamos aislando. Todo lo que se vaya a hablar en ese grupo de WhatsApp que concierne a la clase, ya sea exámenes, ya sea código de vestimenta para algún tipo de acto, ya sea alguna fecha festiva, cualquier cosa, importante o no, pero que concierne a todo el grupo de clase, directamente al no invitar a la víctima, al no incluirla en el grupo, la estamos excluyendo socialmente. Y está el acoso social indirecto, que por ejemplo aquí sería, hacemos ese grupo de WhatsApp igual del grupo de clase, aquí sí que incluimos a la víctima, ¿sí? Pero no le damos bola en el WhatsApp, ¿vale? Es decir, si la víctima llega a preguntar algo, comenta algo, responde a alguien, no se le da bola. No recibe respuesta por parte de ningún compañero, no hay feedback al compañero o a compañera, a la víctima. ¿Sí? Entonces, sí la incluimos, pero igualmente la aislamos, aunque de manera indirecta, porque no le damos bola. Está el acoso psicológico, ¿sí? Que es cuando minan la autoestima de la víctima y sobre todo fomentan en ella una sensación de miedo, de indefensión, de temor constante, ¿vale? Esto es un acoso muy difícil de detectar por parte de profesores, de personas adultas que estén alrededor de la víctima, de incluso familia, porque se suelen hacer a espaldas de personas adultas, ¿sí? Entonces, es difícil de detectar, sobre todo porque se puede llevar a cabo mediante amenazas, chantaje, pero sobre todo eso se suele hacer cuando no hay nadie adulto delante. Está el acoso físico, ¿vale? Este, igual que el verbal, también es fácil de identificar y sobre todo sucede bastante entre los chicos, ¿vale? Y bueno, sería aquel acoso que se comete pues, mediante empujones, patadas, puñetazos, arañazos, estirones de pelo, zancadillas y demás. En este caso, al igual que el social, tenemos de dos tipos en el físico. Tenemos el físico directo y el físico indirecto. Hablamos de acoso físico directo cuando directamente le agredo físicamente a la víctima, es decir, le doy un puñetazo, le doy una patada, le doy un pellizco, le hago la zancadilla, la empujo, ¿sí? La agresión es directa a la víctima. Y también está el físico indirecto, que aquí es físico también porque de alguna manera sufre todo lo que serían elementos físicos de la víctima. Por ejemplo, robarle cosas de su mochila, robarle el almuerzo, ponerle basura dentro de su mochila, robar los libros de clase, abrirle la taquilla y sacarle sus enseres personales, ¿sí? Todo esto sería lo que es un acoso físico indirecto. Y por último, tenemos un tipo de acoso sexual, ¿vale? Es aquel que se comete pues haciendo referencias malintencionadas a partes íntimas del cuerpo de la víctima, por ejemplo, a compañeras que estén más desarrolladas, por ejemplo, que otra, a compañeros que suelen ser más altos, por ejemplo, que otros, ¿sí? Incluye inclusive también algún tipo de acoso refiriéndose a la condición sexual de la víctima. Es decir, simplemente porque la víctima sea de una condición sexual diferente al resto, dígase pues o gay, o lesbiana, o transexual, o bisexual, pues es el motivo, la causa por el cual se le hace ese acoso sexual. Vamos a entrar en materia de ciberacoso, ¿sí? Pero antes de ver lo que es el ciberacoso, pues yo de alguna manera indagué, no llevo ya años trabajando este tema, y indagaba acerca de, bueno, y el por qué este boom, ¿no? De las redes sociales, para qué las utilizamos, qué beneficios nos aporta, cómo nos hace sentir y sobre todo en esta población infanto-juvenil, para qué están utilizándolas diariamente para todo, a cada minuto. Bueno, lo primero, para estar informados y actualizar y estar actualizados de las cosas que pasan en el mundo, ¿sí?
Fijaos que desde las redes sociales podemos saber desde resultados electorales, desde noticias de sucesos que puedan estar pasando en nuestro país, desde noticias de deportes. Entonces, nos permiten estar informados y actualizados, ¿vale? También porque a través de estas redes sociales, de alguna manera, esta población infantojuvenil lo que está haciendo es aprender un nuevo oficio, que es el de creador de contenido, ¿sí? Si les preguntáis ahora a muchos de estos chicos de 13, 14, 15 años, a diferencia de mi época, ¿no? Ojo, no soy tan vieja, ¿vale? Tengo 37 años, pero yo recuerdo que en mi época, cuando ya nos preguntaban o nos formulaban esta famosa pregunta, ¿no? De, oye, ¿habéis pensado que queréis ser de mayor? Pues en mi generación era médico, enfermera, bombero, policía, ¿sí? Y ahora, yo que tengo sobrinos de esta edad y tengo familia de esta edad, pues les preguntas y la mayoría de ellos te responden, no, pues yo quiero ser youtuber o yo quiero ser gamer o yo quiero ser influencer o instagramer, ¿no? Ya muy lejos han quedado lo que son esos oficios y esas profesiones, ¿no? Que antes pues daban cierto valor, ¿no? Cierto sentido. Y por último, y sobre todo lo más importante, es que en estas edades se utilizan para todo las redes sociales porque aportan identidad. Y aportan identidad a ese adolescente, a esa adolescente que, recordemos que en esa etapa todavía se está desarrollando y se está constituyendo su personalidad, ¿vale? Y a través de estas redes sociales, de alguna manera, se construyen, desarrollan esa identidad suya que luego veremos, ¿no? Pero es una identidad digital que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, nada tiene que ver con esa identidad real personal, ¿no? Al final de ese adolescente o adolescente que está en la red. Entonces, ¿qué pasa? Que las redes sociales, uno, les hacen sentirse que son reconocidos por parte del grupo de iguales, que son aceptados por parte de su grupo de iguales y que con ello, pues, bueno, se van construyendo esa identidad, ¿no? De quién son, quién es esa adolescente o ese adolescente. Pero claro, al final esto pues comporta una serie de riesgos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final el estar constantemente en las redes sociales para todo, para estar informados, para estar actualizados, para comunicarnos con nuestros amigos o compañeros de clase, para crearnos esa identidad, ese perfil que yo quiero mostrarle a los demás y sobre todo para sentirme que pertenezco al grupo de clase, que soy aceptada por el grupo de clase y que me reconozco ahí como ellos, como un igual, comporta otros riesgos, que son la infoxicación, la despersonalización, la extimidad online, la inmediatez o la impulsividad, el abuso o la adicción también, y el ciberacoso. ¿Vale? Entraremos ahora en materia, ¿vale? De qué es infoxicación, despersonalización, extimidad online, inmediatez y demás. ¿Sí? Vamos uno por uno. Estos riesgos, antes de entrar uno por uno, fijaos que al final, por ejemplo, sobre todo esta despersonalización, esta extimidad online o esta inmediatez, impulsividad o inclusive esta adicción o ciberacoso, en la mayoría de las ocasiones están desembocando, y lo digo como profesional, como psicóloga, en que acuden cada vez más a terapia adolescentes, ellos o ellas, con cuadros de depresión, de trastornos de ansiedad, de aislamiento social, de trastorno negativista desafiante, de trastorno narcisista, depresión, depresiones agudas, conductas autolíticas, el famoso cutting, por ejemplo, ¿sí? Pensamientos suicidas o inclusive el suicidio. Fijaos que el acoso escolar ahora mismo se cobra anualmente 200.000 suicidios al año. Esto es un dato que ya nos ofrecía la UNESCO en 2019 y estamos en 2023. Ha ido en aumento. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo que son riesgos. Hemos visto lo que es el ciberacoso, ¿vale? ¿Qué es la infoxicación? La infoxicación no es más que es tanta la cantidad de información que se llega a subir a las redes sobre todas las cosas que suceden en el mundo, ¿sí? De una manera tan inmediata, con tanta velocidad,
que muchas veces lo que hacemos es, uno, estar desinformados, es decir, al final nos llega tanta información, pero que ninguna nos es veraz o ninguna la podemos cotejar, la podemos revisar, la podemos comparar, a modo de que no nos podemos fiar al final de ninguna de esas informaciones que nos han llegado de eso que ha sucedido, o nos llegan noticias falsas precisamente de eso que ha sucedido, o sea, es decir, nos mezclan esa noticia, ese titular que sí que es actual y que es del momento de ahora, con vídeos quizás que son de otras noticias, de años pasados y que no tienen nada que ver, por ejemplo, para crear alarma, ¿sí? Todo eso sería infoxicación. O estar saturados de información, por lo que tampoco podríamos hacer esa criba, o el que, bueno, estamos expuestos a una cantidad de información falsa, de noticias falsas, que pues cada vez esto se accede con mayor facilidad y que lo mismo, estamos expuestos a saber realmente distinguir, diferenciar, seleccionar cuál es la información veraz, cuál es la información que me sirve, la información que es actual y que es correcta y cuál no. ¿Sí? Por tanto, bueno, eso es todo un trabajo, no hay que ser un experto ni en comunicación ni nada por el estilo, sino que, bueno, uno tiene que saber, ¿no?, a dónde accede para buscar qué tipo de información, sabiendo cuáles son las fuentes que consulta, ¿sí? Y por tanto, bueno, aunque le llegue cierta información por las redes a modo de mensajes emergentes y demás, ya sabemos cómo funcionan, bueno, que sepamos, ¿no?, pues que cierto diario o cierta radio o cierto medio o cierto lo que sea, ya sabemos que, bueno, pues que las fuentes pueden ser no fiables, que pueden ser fake news, etc., etc. Vamos con la parte de despersonalización, ¿vale? La despersonalización no es otra cosa, no es otro riesgo que el hecho de lo que os decía antes, ¿no? Muchos de los jóvenes de hoy en día, de los adolescentes de hoy en día, utilizan las redes para crearse esa identidad. Ellos proyectan ahí unos perfiles de esa vida ideal que les gustaría tener, ¿vale? Donde, pues, de alguna manera, inclusive, muchas veces copian de otros perfiles de influencers, de gamers, de youtubers, ¿sí?, que les gustan, a los que ya siguen, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al final están proyectando en esos perfiles de sus redes sociales una personalidad, un estilo, unos valores, una forma de ser, que es lo que os decía, muchas veces poco tiene que ver, por no deciros nada, con la persona que es realmente ese adolescente o esa adolescente que se acaba de hacer ese perfil en la red social y que está publicando todo eso. ¿Sí? Nada tiene que ver. Es lo que os digo, proyectamos una vida ideal. Normalmente subimos en esas redes sociales, hacemos posts acerca de los viajes que hacemos, pues no sé, en restaurantes donde vamos a comer, platos, ¿no?, que nos han gustado, cosas que hacemos con la familia y demás, pero pocas veces publicamos cosas que tienen que ver con nuestro interior, de un día que nos sentimos mal, un día que estamos tristes, un día que pues a lo mejor no ha salido del todo lo bien que esperábamos, ¿sí? No solemos compartir esto, no solemos compartir desgracias, ni penas, ni tristezas. Lo que solemos compartir es precisamente eso, una vida ideal, una vida de alegría, una vida de que todos son planes, todos son proyectos, ¿vale? Y esto, si realmente lo aterrizamos y analizamos nuestra vida como es en la realidad, no es como decimos que es en las redes sociales, ¿vale? Esto está creando cuadros de despersonalización, o sea que al final la persona ha perdido esa línea en lo que, ok, esto es real, esto no es real, ¿sí? Es decir, inclusive es lo que os digo, intentan copiar perfiles de influencers, de gamers, de youtubers a los que ya siguen y que tienen una gran cantidad de likes y de followers para lograr ser como ellos, que además es eso, no es luego su estilo, no es como realmente ellos son, no son así en la vida real, ¿sí? Y por tanto, bueno, al final es como pasa el tiempo y de tanto que proyectan en la red, de tantos posts que hacen, de tantas fotos, se acaban creyendo que ese perfil que ellos han dicho que son en las redes sociales es así su vida real.
Y esto está, bueno, causando pues trastornos y cuadros complicados y complejos de despersonalización en adolescentes, ¿sí? De no saber quién son, de no saber ahora a dónde quieren ir, qué les gusta, qué no les gusta, de haber perdido completamente lo que es el rumbo en cuanto a lo que es su propia personalidad. Vamos con el riesgo de extimidad online. Sí, fijaos que compañeros de OIJ me decían, ¿no? ¿Qué término más curioso el tema de extimidad online? Sí, o sea, al final pensemos, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis subido fotos hechas en vuestros cuartos, en vuestras habitaciones, ¿no? O en sitios realmente privados de vuestra casa. O, por ejemplo, fotos en las que aparece la fachada de vuestro colegio, de vuestro instituto, con lo cual ya al público le estáis diciendo a dónde vais a estudiar, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, no sé, habéis subido fotos donde sale el restaurante donde soléis ir a cenar con vuestros amigos los viernes por la noche? ¿O dónde soléis sacar al perro los domingos por la mañana? ¿O a qué cine os gusta ir? ¿Qué sala de cine soléis visitar con frecuencia? O sea, subimos una cantidad de información personal, íntima a las redes sociales con cada uno de nuestros posts, de nuestras fotos, de nuestros vídeos, que no somos conscientes de que estamos exponiendo nuestra intimidad, nuestra privacidad a un límite que estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad y la seguridad de nuestra propia familia. Porque en el momento que yo estoy publicando una foto en la cual yo reflejo la placa con el nombre de la calle donde vivo yo con mis padres, o donde vivo yo con mis padres y mi hermano pequeño, o la fachada de mi colegio, al público de esa red, si no tengo bien configurada la privacidad, le estoy exponiendo a todo el mundo dónde estudio, con lo cual ya saben dónde me pueden encontrar, de lunes a viernes, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo pasa con esas fotos donde pues reflejo eso, la sala de cine donde me gusta ir a ver películas de versión original, los domingos al parque que suelo ir para pasear al perro. Es una información privada, personal nuestra, de nuestra vida, de nuestras rutinas, de nuestros hábitos, que sin querer la estamos exponiendo, publicando en las redes sociales. ¿Sí? Y al final es información privada, íntima nuestra. Es como estos adolescentes o adolescentes que en su cuarto, por la noche, cuando están ahí chateando con sus compañeros o compañeras, con sus amigos o amigas de las redes sociales, pues se hacen una foto en su cuarto exponiendo toda la privacidad de su cuarto, de su habitación, ¿sí? O, por ejemplo, de su baño. ¿No? Yo las fotos en los baños no las entiendo, o sea, de verdad, yo no entiendo el kit de la foto del baño, pero no caemos en la cuenta de que cuando hacemos una foto en el baño, el espejo nos está exponiendo toda la parte trasera del baño. Entonces, ahí estamos exponiendo toda esa privacidad y la estamos exponiendo a todo el público de esa red social. ¿Sí? Entonces, realmente es un riesgo. Es un riesgo en cuanto a seguridad personal se refiere de uno. ¿Sí? Además, no nos damos cuenta, pero en los posts hablamos muchas veces de las cosas que nos gustan, pues ya sean libros, ya sean películas, ya sean cualquier cosa. Y eso es información nuestra, privada, personal. ¿Sí? Y la estamos exponiendo. En cuanto a lo que es el abuso o la adicción, al final, aunque no hay un consenso por parte de los autores que están trabajando y todavía siguen investigando en el tema de la adicción a las redes sociales, más que nada porque todavía se habla de adicción a los móviles o a los videojuegos o lo que son a los juegos online o apuestas online, no en sí a lo que son redes sociales. Bueno, al final el tema de la adicción se entiende como que una persona que ha perdido la noción del tiempo simplemente por usar el tema de las redes sociales y que al final, pues, aun sabiendo que eso no le hace ningún bien y que todavía puede agravar más la situación y que puede provocarle cierta sintomatología, síndrome de abstinencia, ansiedad, etc., sigue igualmente con la necesidad de conectarse a las redes sociales o a los móviles para realmente calmar esa ansiedad y ese malestar que empieza a sentir al no utilizarlo. ¿Qué pasa? Que al final esa conducta adictiva, ¿sí? Conlleva a toda una serie de como conductas secundarias, ¿no? Es decir,
pues empieza lo que es el aislamiento social, empiezan lo que son las mentiras, ¿no? Vamos a, por ejemplo, una madre que avisa a su hijo adolescente, ¿no? De, oye, son las 11 de la noche, hay que dejar ya el móvil, vamos a dormir. Vale, ok, si la madre se va, 5 minutos, vale, 5 minutos. Cuando vuelves, a los 5 minutos, tu hijo sigue ahí en la red social, o sea, está bajo las sábanas ahí en la cama con la luz apagada, chiqui, 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 con el móvil, ¿sí? Vuelves a decirle, oye, va, venga, es tarde, hay que dormir, hay que descansar, mañana hay clase, hay que descansar, móvil fuera. No, venga, 5 minutos y lo dejo. Vale, ok. Volvemos a los 10 minutos como buena madre o como buen padre, porque, bueno, entendemos, ¿no? Pues que son adolescentes, que quieren hablar con sus amigos, que es el momento en el día en el que ya están en casa y que pueden. Vale, pues venga, 10 minutos después vuelvo otra vez a la habitación de mi hijo o de mi hija y me lo sigo encontrando debajo de la sábana con la luz apagada, pero con el móvil encendido en el Instagram o en TikTok ahí chateando con los amigos. Entonces ahí aparecen las mentiras, aparecen también la negación y aparecen otra serie de conductas más ligadas al tema de la adicción que también veremos más adelante. Y otro de los riesgos, el ciberacoso, que ya lo hemos visto, pero recordar, o lo que os decía, no es solamente lo que es el ciberacoso, ¿no? O sea, al final ese uso constante, frecuente, diario, para todo que hace la población infanto-juvenil, la población adolescente de las redes sociales, no solo lleva a estar expuestos a lo que es el ciberbullying o el ciberacoso como tal, sino que también hay otros cibercomportamientos de riesgo a los cuales también se están exponiendo. Lo que es el ciberbullying se entiende como el uso que se hace de las TIC, mayoritariamente Internet, dígase correo electrónico, redes sociales, sitios web, blogs, chats de mensajería instantánea, entre otras aplicaciones, a través del teléfono móvil para realizar un acoso psicológico de aislamiento a un compañero o a varios compañeros. ¿Vale? Claro, a través de la red, a través de Internet, a través de las redes sociales, podemos enviar mensajes públicos a un compañero para humillarlo, para amenazarlo. Podemos hacer memes de este compañero o compañera. Pero el acoso finalmente siempre será psicológico. Lo que estamos intentando es humillarlo, aislarlo, dejarlo mal y que en él se cree esa sensación de esto no va a parar nunca, esto no va a haber forma de poder pararlo, nadie ni nada me va a poder ayudar. ¿Sí? Y en este temor y vulnerabilidad constante. Entonces, al igual que en el acoso, en el ciberacoso, se deben de cumplir ciertas características, ¿sí? Porque también en las redes hay conflictos. Si al final es una extensión de nuestro contexto social, ¿vale? También hay conflictos y puede haber un conflicto entre compañeros en redes sociales, pero que no vaya más allá. Pero para ver que se trate de una situación de ciberacoso, estaremos hablando de una intención de hacer daño al otro, es decir, no es un conflicto, esto no es un malentendido, esto no es que dos personas no se están poniendo de acuerdo acerca de un mismo tema, no. Esto es que hay un ciberacosador que tiene la intención de agredir mediante la red a esa cibervíctima, enviándole mensajes humillantes, enviándole amenazas, enviándole memes, no sé, difundiendo alguna foto o algún vídeo de esa persona humillante, ¿sí? Pero hay una intención, es un acto deliberado de agredir a ese compañero o compañera mediante la red. Es esa intención de provocar daño a la cibervíctima. Hay una intencionalidad de hacer daño. Hablamos de nuevo de una conducta repetida y duradera en el tiempo, ¿vale? No es un conflicto en la red, algo puntual que sucede ahí y se pasa página, no. Estamos hablando de algo que sucede un día, 2 días, una semana, otra semana, un mes, otro mes y puede llevar años. Y a diferencia del acoso tradicional, pues que se basa en lo que es el uso de medios digitales, dígase móvil, dígase chats, redes sociales y demás. Os decía que no es el único cibercomportamiento de riesgo que se desarrolla en esta etapa infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque hay de otros. Y hay de otros que también son igual de graves. Por ejemplo, está el sexting, ¿vale? Que el sexting se trata de enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico o sexual personal a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales o correos electrónicos, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí se crea un conflicto, un dilema, y es,
Vale, ok, pero ¿y una pareja, por ejemplo, de adolescentes que en el momento en el que son pareja, chico a la chica o la chica al chico, da igual, es que el género al final no crea una condición ahí. Se intercambian algunas fotos, algunos vídeos íntimos, personales, así con un tono sexual y demás. Esto, como es consentido, es en el momento en el que se está dando la relación de pareja, este chico, esta chica, los dos han consentido, consensuado, se han puesto de acuerdo en enviarse ese tipo de información, obviamente, no hace falta decir, con la idea de que esas fotos o esos vídeos que se han compartido entre ellos como pareja no van a ser difundidos a ninguna otra persona, a ningún otro chat, a ninguna otra red, ni con ningún otro fin. Esto no es sexting, ¿sí? Vuelvo a decirlo, aunque son menores, son pareja y en ese momento era consentido, estaba consensuado y pactado el hecho de enviarse ese tipo de mensajes. Ahora, imaginaos que esta pareja de adolescentes se rompe, lo que es muy frecuente y normal en la época adolescente, ¿sí? Que el primer amor, la primera pareja no dure eternamente. Muy bien, esta pareja se rompe. Y el que ha sido dejado, ¿sí? Como está dolido, como aunque ha intentado volverse a poner en contacto con el otro y volver a retomar la relación y demás, el otro no quiere, por activa y por pasiva no quiere retomar la relación, esto se ha acabado y no hay más, pues el dejado se siente mal, se siente dolido y piensa en vengarse. ¿Cómo? Utilizando justo esa foto, ese vídeo o esa información que tenía de carácter privado, personal, sexual de esa persona y lo difunde sin autorización y sin consentimiento por parte de esa persona de la foto a otros grupos de WhatsApp, a chats en redes sociales y demás. Eso es sexting. Eso sí es sexting. ¿Vale? Esto hay que tenerlo claro para no confundirnos. Está la suplantación de identidad, ¿sí? Bueno, es una acción malintencionada donde se busca pasarse por otra persona o por otra entidad por diferentes motivos, ¿eh? Puede ser bien para robar datos personales, cometer fraudes, engaños de cara a obtener cierta información, un beneficio económico, extorsión, chantaje, ¿vale? Por ejemplo, aquí para cometer el famoso phishing, ¿vale? De lo que es el robo de los datos bancarios, pues es muy frecuente que los usurpadores, los delincuentes, suplanten tu identidad, ¿vale? Muchas veces en esta población infanto-juvenil, a modo de hacer este ciberacoso en la red, lo que hacen es crearse un perfil falso de un compañero o de una compañera de clase, se hacen pasar por esa compañera o ese compañero en la red y a partir de ahí comienza lo que es la acción de ciberacosar a otro compañero. ¿Vale? Grooming es otro de los cibercomportamientos de riesgo a los cuales están expuestos esta población infanto-juvenil. A diferencia del sexting, en este caso sucede entre un adulto y un menor, ¿sí? Consiste en establecer lazos de amistad con un niño, con una niña, con un menor, de manera deliberada por parte de un adulto, ¿vale? Esa es la gran diferencia con el sexting. Normalmente este adulto lo que hace es crearse un perfil falso en la red, normalmente de un menor, y lo que hace es ganarse a través de las redes sociales la confianza de ese otro niño o de otra niña, la estudia, estudia sus gustos, sus movimientos, a modo de ir acercándose, ¿vale? Pero la idea de este adulto es obtener una satisfacción sexual mediante el envío de imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso con el fin, ¿vale?, de tener un encuentro sexual con ese menor o con esa menor. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos de grooming, la desgracia es que ese menor o esa menor jamás vuelve nunca más a su casa. ¿Vale? Estamos hablando de adultos con ciertos perfiles de pedofilia y de otros perfiles pues, con conductas sexuales desviadas, bastante complejas, complicadas. Obviamente, otro tipo de trastornos psicopatológicos y, por tanto, pues bueno, hablamos de sociópatas y demás que, pues lo que os digo,
son personas que desgraciadamente el menor o la menor que cae en sus manos pues luego no llega sano y salvo a casa. Está el ciberstalking, que es el acechar a alguien a través de las redes sociales. Esto se puso muy de moda, sobre todo cuando las celebs, las celebridades de Hollywood, comenzaban a crearse sus propios perfiles, ¿vale? Y bueno, al subir cierta información, al caer en el riesgo de esa extimidad online, ¿no? Y subir cierta información a las redes sociales de su vida privada, personal, ¿no? Exponiendo pues eso, a dónde iban a cenar en familia, dónde iban al cine, dónde paseaban al perro, dónde iban de vacaciones y demás, se exponían a que, bueno, pues una persona que estuviera obsesionada con ellas pudiera acecharle, pudiera presentarse allá donde había ido de vacaciones con su familia, por ejemplo, ¿no? Y por último está el ghosting, ¿vale? El ghosting así parece indefenso, parece como que no pueda crear en sí por sí solo ningún mal, pero cada vez más están acudiendo también a consulta pues adolescentes, tanto ellas como ellos, con cuadros de depresión, en este caso, sobre todo por temas de ghosting. ¿Por qué? El ghosting se refiere a hacer el fantasma, ¿vale? Y se refiere a que cuando una persona desaparece así, de manera repentina, sin dar ningún tipo de explicación, una vez se había consolidado ese vínculo, esa relación emocional, mental o sexual con la otra persona. Imaginaos, conocemos a alguien, nos damos los teléfonos, comenzamos a chatear por WhatsApp, ¿no? Hablamos casi cada día, vamos conociéndonos, se va estrechando, consolidando ese vínculo con esa otra persona. Muy bien. Llega un día que, como siempre, yo le escribo por la mañana, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has dormido? Y esa persona, aunque recibe el mensaje, aunque nos llega el doble clic de que lo ha leído, no nos contesta. Pasa el rato, vemos que se ha conectado, que lo ha leído, no nos contesta, vuelvo a escribirle, oye, va todo bien, tal, ha pasado algo, no me contestas, no contesta. Al día siguiente vuelvo a escribirle, oye, te escribí ayer, va todo bien, estás bien, no me contestas, pasa algo, no se recibe nunca más respuesta por parte de ese otro usuario. ¿Qué pasa? Que al final, imaginaos esto en un chico o en una chica de 13, 14 años, lo dicho, en una etapa de la vida en la que ya es compleja de por sí, que es la adolescencia, en la que hay muchísimos cambios, en la que uno intenta encontrarse a sí mismo y encontrar también su espacio, su hueco con el grupo de iguales, en el que intenta definirse, en el que intenta al final consolidar su propia personalidad. Pues imaginaos, conocemos a alguien, empezamos a intimar con esa persona, parece que hay feeling, parece que la cosa puede ir a más, que me emociono, me ilusiono, ¿no? Y de golpe esa persona desaparece, sin dar ningún tipo de explicación, sin dejar rastro. Nunca más vuelvo a saber de ella, nunca más hablo más con ella. Claro, al final, esa adolescente o ese adolescente al que le ha pasado eso, se cree que ha hecho algo malo. Algo malo le ha hecho a esa persona para que esa persona de repente le deje de hablar. No, es que hay personas que hacen ghosting, simplemente son así, lo hacen así y ya está. ¿Sí? Uno no ha hecho nada malo a la otra persona para que le deje de hablar. Y independientemente de eso, si hemos hecho algo o si al final esa persona no resulta lo que yo esperaba o lo que yo quería o lo que me gustaba y quiero finalizarlo ahí, ahí viene la otra parte que en psicología conocemos como la responsabilidad afectiva. Es decir, bueno, no queremos continuar con esa relación, no queremos seguir hablando con esa persona, queremos no dejarlo aquí porque no es lo que esperaba, ok, se lo digo y ya está. Pero no desaparezco sin más, sin dar ningún tipo de explicación. Lo que os decía, es tan importante conocer cibercomportamientos de riesgo, así como los riesgos que conllevan las redes sociales con este uso diario que hacemos para todo, como los participantes de este tipo de comportamientos, dígase acoso escolar o dígase ciberacoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay un trabajo que hacer de fondo muy importante. Todos conocemos al agresor, ¿vale? O el ciberagresor, que sería aquel menor que comete la agresión, el abuso a la víctima. Todos conocemos lo que es el papel de la víctima o la cibervíctima, que aquí sería la persona, el menor o la menor que sufre esa agresión o esa situación de abuso.
¿sí? Pero luego está todo un contexto de alrededor, todo ese grupo de testigos u observadores que son súper importantes identificar, lo primero, pero también porque con la idea de poder con ellos trabajar toda la parte de prevención e intervención. ¿Por qué? Dentro de este grupo de testigos observadores tenemos a los pasivos, que son los que no participan directamente de la agresión, pero refuerzan la actitud de la agresión dando muestras de apoyo, como por ejemplo una sonrisa, un aplauso, le guiño el ojo, ¿sí? Le vitoreo, le apoyo. Están los activos, que son los que también participan directamente de la agresión a la víctima. No la inician, pero ya no se quedan solo vitoreando al agresor o aplaudiéndole o gritando o dándole una sonrisa o aplaudiendo, sino que además se suman a la agresión. Ya también le dan un puñetazo a la víctima o le empujan o simplemente le sostienen de los brazos para que el agresor le pueda atacar. Están los testigos u observadores prosociales, que desgraciadamente estos hay pocos y son los que ayudan a la víctima, los que les demuestran su apoyo. ¿Vale? Y por último están los observadores puros, que son, como dice la palabra, aquellos que únicamente observan, no muestran apoyo al agresor, ¿vale? Pero tampoco hacen nada, tampoco muestran apoyo a la víctima y tampoco hacen nada para que la situación de acoso termine. Bien por miedo a convertirse ellos en la futura víctima, esto sucede en muchos casos, bien por desconocimiento, es decir, no saben qué hacer, no saben a quién acudir, no saben con quién pueden hablar, inclusive no saben que el hecho de denunciar, el romper con la ley del silencio, ayuda a que la situación actual de acoso termine, pero también puede ayudar a que no se generan futuras situaciones de acoso. ¿Sí? Y por tanto, este grupo de testigos, este grupo observador es súper importante. Toda esta población, todo este grupo de adolescentes que utilizan las redes sociales son nativos digitales o generación Z, ¿vale? Aquellos nacidos desde 1994 hasta 2002, 2003 aproximadamente, ¿sí? Ese es el grosso modo que ahora mismo están utilizando, sobre todo redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ¿vale? Ya los de la siguiente generación, millennials, ya son de TikTok, sobre todo. Es la generación ahora mismo top del momento. ¿Qué pasa? Que estos nativos digitales o generación Z, que son aquella generación que nació con este boom de Internet y cuando aparecieron las redes sociales, también se le conoce como la generación de cristal, ¿sí? Y por ello es importante tener en cuenta esto porque así muchos de esos riesgos que yo mencionaba antes, como la extremidad online, la despersonalización, recordemos, ¿no? El tener difuso esa línea que separa mi perfil digital, el que yo he proyectado ahí, de lo que es mi perfil real, mi perfil personal, cómo soy yo en la vida real, ¿sí? Claro, se entienden también por estas características que presenta esta generación de cristal. ¿Por qué? Porque es una generación que sí, protesta ante realidades de generaciones anteriores que llegaban a normalizar. O sea, es decir, salen a la calle para protestar, por ejemplo, contra la violencia de género o, por ejemplo, con el movimiento LGTBI, ¿sí? Defienden lo que consideran injusto, son muy sensibles emocionalmente y menos tolerantes a la frustración, ¿vale? O sea, tienen una línea muy frágil y muy limitada en cuanto al tema de la frustración. Sensibles al rechazo y a la crítica, muy demandantes, ¿vale? Esto también, esa inmediatez, esa impulsividad que nos da las redes, de que nos llega todo de una manera inmediata, a muchísima velocidad y demás, también crea el que sea muy demandante, ¿vale? Que lo cuestionan todo, expresan abiertamente sus emociones y pensamientos, lo que decíamos, baja tolerancia a la frustración, para ellos pequeños esfuerzos parecen unas súper hazañas, ¿vale? Por lo tanto, todo un reconocimiento y demás. Se deprimen a la primera cuando algo no les sale bien, ¿vale? No es aquello de, pues voy a volver a intentarlo o voy a probar esto otro para ver si me vuelve a salir. No, lo suelen dejar ya de lado. Están condicionados a premios, recompensas y negociaciones, pues en casa normalmente con ellos se han trabajado desde el reforzamiento positivo, desde el castigo, pero no desde la sobrecorrección. Con lo cual entendían de, lo hago bien, tengo un premio, lo hago mal, tengo un castigo. No de, no lo he hecho bien, ok, me enseñan cómo hacerlo bien para ir aprendiendo, ¿sí?
Suelen ser muy creativos y sobre todo eso, evaden el sufrimiento y son evitativos ante situaciones que les vayan a frustrar. Sobre todo lo que quiero que os quedéis con esta idea es que presentan una baja tolerancia a la frustración. Por tanto, lo que os decía, el ejemplo antes del ghosting, ¿no? Una persona que conoce a otra en esta etapa de la adolescencia, de este primer amor, te ilusionas, le pones empeño, hablas con esa persona diariamente, de repente te deja de hablar, pues claro, te frustras y te frustras de una manera muy, muy grande. Y empiezas a pensar si es que has sido tú que le has hecho algo malo a esa persona o que no eres como esperaba. Entonces, ¿qué es lo que te falla a ti? ¿Por qué no le gustas? ¿No? Pero al final es eso, la responsabilidad está cayendo en ti. ¿En qué has hecho tú de malo para que la otra persona de repente te deje de hablar? ¿Sí? Y sobre todo eso, son muy sensibles a lo que es el rechazo y la crítica. Por lo tanto, pues obviamente cualquier mensaje, cualquier cosa que les llegue así, que les haga sentir mal, pues obviamente se van a poner en la alerta, se van a poner a la defensiva y se van a mostrar muy sensibles. De nuevo, pues van a presentar esa baja tolerancia a la frustración. Claro, aquí ahora se entiende y se contextualiza muchísimo mejor toda esa parte de extremidad online, de despersonalización, ¿vale? De impulsividad, inmediatez, ¿sí? Es eso, estamos acostumbrados a, entramos a las redes sociales y todo nos aparece de una manera inmediata, ¿sí? Busco algo y los resultados nos aparecen de manera inmediata. ¿Qué pasa? Que yo intento comunicarme con alguien, le envío un primer chat y yo lo que también espero es que esa persona me responda de manera inmediata. Y esto al final también la población infantojuvenil lo está extrapolando a muchas áreas de su vida, inclusive la de las relaciones sociales con sus compañeros y con amigos, inclusive con sus familiares, ¿sí? Entonces, pues mamá, te he dicho que mañana no voy a llegar hasta ahora a casa, que tengo entrenamiento, voy a llegar más tarde. Tú imagínate, estás liado con algo o estás ahora mismo leyendo una cosa o cualquier, no le contestas y, hey, ¿qué? ¿No me dices nada? Y entonces como, ¿qué me has dicho? Bueno, que te he dicho que luego no iba a venir hasta ahora a casa, que iba... Ah, vale, perdona, hijo, no te he escuchado, disculpa. No, bueno, pues contéstame, ¿no? Cuando te hablo, ¿no? O sea, es esta inmediatez, esta impulsividad, el para allá, para ayer, ¿sí? Que de alguna manera también se nos está inculcando y es algo en el día a día que estamos viendo en las redes sociales. Con respecto al tema del abuso o la adicción, y ya vamos a ir acabando, hay que saber diferenciar entre el mal uso, que es cuando las redes sociales que yo empleo, dígase WhatsApp, dígase Instagram, dígase Facebook, no las estoy empleando para el fin para el que han sido creadas, para comunicarme pues bien y de manera positiva con mi comunidad, con los amigos, sí, para estar actualizados e informados de lo que pasa en el mundo, por ejemplo. Todo lo que sea fuera de eso sería un mal uso de esa red social. Abuso. Lo que os decía, cuando empecemos a perder la noción del tiempo usando el móvil o usando los videojuegos o estando en las redes sociales, ¿vale? La línea es muy fina para pasar a lo que es el tema de la adicción. ¿Sí? Abuso. Aquí pierde la noción del tiempo, pero aún todavía no se ha generado cierta sintomatología como síndrome de abstinencia, como ansiedad y demás, a la hora todavía de no poder jugar al videojuego o usar el móvil o el tema de las redes sociales. Lo que sí hay que tener en cuenta es eso, que la línea es muy fina para pasar del abuso a la adicción. Por tanto, aquí hay que estar alerta y cuando ya aparecen discusiones en casa, por ejemplo, ¿no? Te he dicho que dejes el móvil ahí, que en la mesa ahora cenando no se utiliza el móvil. Ah, pues es que yo quiero hablar, yo quiero tal. Discusiones diariamente por el tema de los móviles, de las pantallas, de las redes y demás. Aparecen las mentiras, el ejemplo que os decía antes, un padre, una madre, vamos a irnos a dormir, le avisan a su hijo, fuera móvil, tal cual, va pasando el rato y obviamente el hijo, aunque sí, mamá, ya he dejado el móvil, estoy durmiendo tal, o inclusive se hace el dormido para que cuando la madre vuelve a abrir la puerta de su cuarto vea que está dormido y tal, pero él debajo de la almohada y debajo de las sábanas está ahí con su pantallita, con su móvil en el Instagram, en el Facebook o en el TikTok. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pensamos, bueno, pero son adolescentes, no pasa nada, todos hemos sido jóvenes. No, sí, pero al final, ¿qué pasa? Que
El hecho de que nuestro hijo o nuestra hija, una persona de 13, 14, 15 años, se vaya a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana a dormir porque pues ha quedado viendo vídeos en TikTok o porque se ha quedado hablando por el chat del Instagram o del Facebook con sus amigos, o el otro día había una compañera del trabajo que me decía, no, es que hoy mi hija se ha levantado a las 5:30 de la mañana para conectarse al Instagram. Y yo, ¿cómo? ¿Perdona? Me dice, sí, como oyes. No se ha levantado nunca en la vida a las 5:30 de la mañana ni para ponerse a estudiar para un examen, ni para... No. Vamos, ni para irnos de vacaciones. Pero como ese día iba a volver muy tarde a casa y ya no le iba a dar tiempo a coger el móvil luego y poderse conectar a las redes y tal, lo ha hecho por la mañana antes de que toque arreglarse, vestirse, para ir al colegio. A las 5 de la mañana, claro, una persona no descansa lo que tiene que descansar si no duerme lo que tiene que dormir. Y por tanto, al día siguiente su atención y su concentración se verán afectadas irremediablemente. Entonces, disminución del rendimiento académico. Empieza a verse afectado todo el tema de notas, de llevar las actividades al día, de entregar las actividades que mandan, ¿vale? Reclusión en la habitación, pues hoy adolescentes que ya no quieren quedar, no quieren salir a la calle, no quieren ir a jugar a los bolos, ni al cine, ni ir de compras, ni nada. Se prefieren quedarse en su habitación chateando, hablando por el chat con sus amigos. Disminución de la vida social, trastornos del sueño, inclusive bajo interés por otras distracciones. Es decir, ya no me interesa ni siquiera ver una serie en casa de estas que veíamos toda la familia. No, ahora lo que me interesa es estar en las redes sociales o chateando con los compañeros o con los amigos o con el grupo de clase. ¿Sí? Y ya tenemos lo que es el tema de la adicción, que aquí es cuando ya existe una dependencia, ¿vale? A utilizar el móvil, a utilizar las redes, a utilizar los videojuegos, porque si no, de otra manera aparece lo que es la ansiedad o aparece lo que es el síndrome de abstinencia, ¿vale? Es decir, empieza a generar una cierta sintomatología, tanto física como psíquica, relacionada con esa dependencia al uso de móvil, videojuego o redes sociales, que realmente me repercute y me inhabilita para poder llevar a cabo una vida normal, ¿sí? Como la que llevaba antes. Obviamente la mayoría de estas personas coinciden en que no les gustaría ser adictos, pero no pueden controlar esa adicción. Les resulta complejo, necesitan ayuda externa. ¿Qué pasa? Pues que al final, claro, fijaos, todo lo que es el tema de redes sociales, todo lo que es el tema de estar ahí y no utilizarlos de una manera responsable, ética o moral, no tener empatía con compañeros, es decir, darme igual, ¿no? Cómo se pueda sentir el otro, lo que le pase al otro, o cómo le pueda luego repercutir en su vida. Todo esto nos lleva pues, a que hagamos un mal uso de las redes sociales y pues que aparezcan el ciberbullying, el sexting, el grooming y otros. Esto al final repercute en las víctimas, ¿sí? Por ejemplo, perfiles que han caído en este riesgo de extimidad online, es decir, perfiles que han generado una cantidad de información personal íntima en sus redes sociales, han visto que son perfiles con cierto porcentaje más elevado de cibervictimización, que acaben siendo víctimas de ciberacoso en la red, ¿sí? Entonces, al final estas víctimas, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está afectada su vida educativa, social, su salud física o mental? Bueno, son a nivel educativo, a nivel social, lo que decíamos, aislamiento, dejan de tener interés por otras distracciones sociales, por quedar con sus iguales a nivel personal, se sienten marginados en las escuelas, se sienten que no pertenecen ni a ese grupo ni a esa escuela y por tanto no son ni reconocidos ni aceptados por su grupo de iguales, afecta el compromiso en la continuidad de sus estudios, resultados inferiores, ¿vale? Y a nivel de salud, pues hombre, sentimientos más elevados de soledad, de ansiedad, se sienten más tristes, se sienten más solos, aparecen los pensamientos suicidas, suicidio e inclusive conductas autolíticas, como os decía, lo del cutting, ¿sí? Pueden, obviamente, si son víctimas de un acoso físico, obviamente llegarán a casa con señales físicas de que son víctimas de ese acoso, ¿sí? Moratones, golpes, arañazos, heridas, pero no hay que olvidar también esos daños psíquicos, ¿sí? Que al final se van también tejiendo
en lo que es la vida de la víctima. Hablamos de depresión, de ansiedad, trastorno de personalidad, ¿de acuerdo? Son inclusive personas con tasas más elevadas de consumo de tabaco, de alcohol, de cannabis, como intentan buscarse fórmulas para evadirse de todo eso, de su dolor, de su sufrimiento, de cómo se sienten, de aisladas, de temerosas, de frustradas, de vulnerables, pues tienden a consumir alcohol, cannabis y demás para evadirse y poder un poco sufragar todo el dolor, ¿no? Está también asociado a una experiencia sexual a edades más tempranas y, sobre todo, si a estas personas les preguntas cómo se sienten de satisfecho con su vida, pues obviamente no se van a sentir nada satisfechos ni tampoco van a sentir que su vida goce de cierta calidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo propongo como alternativa a todo esto? Yo lo que os propongo realmente, hay muchas personas que luego en las charlas me preguntan, ¿no? Vale, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, yo no os puedo decir concretamente qué es lo que tenéis que hacer, porque al final esto es un trabajo diario, que requiere de constancia y de mucha frecuencia por parte de esas personas que nos ofrecemos a acompañar a los adolescentes a hacer un buen uso y un uso responsable de las redes. Lo que sí os puedo decir es, por las investigaciones que he llevado a cabo durante estos 6-7 años últimos debido a mi tesis doctoral, en cuanto a lo que es el tema de las familias, porque claro, muchos de los programas de intervención van enfocados al trabajo con profesionales en primera línea, alumnado, profesorado y otros profesionales que trabajan en el centro educativo. Pero las familias siempre se quedan ahí un poco como al margen, ¿sí? Y yo creo, o al menos yo estoy convencida, como entiendo que la comunidad educativa somos todos, es decir, las familias, los alumnos y los profesionales del centro, el trabajo debe de ser conjunto. Entonces, con respecto a las familias, que son las que más se han quedado ahí al margen, yo a las familias lo que sí les digo es que por estudios, por investigaciones recientes, todo lo que tiene que ver con estilos de crianza, estilos parentales educativos, una ausencia o frialdad afectiva por parte de las figuras paternas, mala comunicación entre padres e hijos, bajo nivel de revelación, mal humor, escasa promoción de la autonomía de los hijos, excesivo control conductual o psicológico, falta de normas o límites o una falta de apoyo de los padres hacia los hijos, esto, si se le suma a posible agresión psicológica parental o inclusive castigo físico, lo que hablábamos antes, estos hijos o estas hijas acaban estando más involucrados en casos de bullying y ciberbullying. Por ello, desde mi punto de vista, es importante ir promoviendo un estilo parental positivo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, vale, sí, la escuela, el centro educativo tiene una función educativa, de educar, pero las familias, no olvidemos que tienen también esta función educativa, pero también tienen una función afectiva de acompañar, de recoger, de transmitirle a sus hijos que sus padres están ahí para lo que necesiten, ¿sí? Y si necesitan de un acompañamiento para acabar a hacer un buen uso y un uso responsable de las redes sociales, ahí están también. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los padres sí tienen una responsabilidad con respecto a qué hacen sus hijos en las redes sociales. Por ejemplo, en España, desde el gobierno no se aconseja ni se recomienda que en ningún menor de 14 años se haga ningún perfil en ninguna red social. Si esto sucede así y hay algún suceso de ciberacoso, el gobierno no se puede hacer cargo ni puede atender la situación como un ciberdelito. ¿Sí? Entonces, me refiero, aquí es importante las figuras paternas, madres, padres, tutores, esas personas responsables que están ahí con los menores, de acompañarlos, ¿sí? De educarles en cómo hacer un buen uso y un uso responsable de esas redes, en ser empáticos con sus compañeros y amigos y siempre pensar, no le hacer al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿sí? Promover en ellos valores como la tolerancia, como el trabajo en equipo, la colaboración, ¿sí? Que se está perdiendo todo esto. Os digo, desde la OMS, claro, han visto tanta repercusión a nivel de salud mental y salud en general en esta población infantojuvenil con el tema del uso de las pantallas, los móviles y demás, que han creado unos límites de uso. Por ejemplo, para los menores de 12 años, el máximo es de 1 hora, lo recomendado. De 12 a 14, 90 minutos. De 14 a 16 años, máximo 2 horas.
y ya mayores de 16 años, se supone que a esa edad uno ya es responsable, se supone que ya se ha hecho un trabajo previo de cómo enseñarle a hacer un uso responsable y un buen uso de las redes, que no es necesario establecer un límite de uso. Pero fijaos que para el resto de las edades, incluso la Organización Mundial de la Salud nos lo recomienda, porque no es bueno. Lo que os digo es eso, no caigáis en la trampa de quedaros solo con aplicaciones de control parental, es decir, aplicaciones que luego nos den la información, nos chivatean la información de por dónde, en qué redes sociales se han movido nuestros hijos o nuestras hijas, estos adolescentes, estos alumnos, alumnas que acompañamos, ¿vale? Y que, bueno, al final la confianza con este menor, ¿dónde se queda? ¿No? De alguna manera, la idea es comunicarnos con ellos, hablar con ellos, ¿sí? Enseñarles cómo se deben manejar estas redes sociales, cómo configurar el tema de la privacidad, pero no quedarnos en nuestra supervisión parental únicamente en herramientas como Custodio o Family Link, que son aplicaciones de control parental. Es lo que os digo, son aplicaciones que sí, nos van a dar toda la información y nos van a registrar toda la actividad digital que hayan hecho nuestros hijos en las redes sociales, con quién han hablado, qué información han intercambiado, fotos, vídeos, lo que sea, el tiempo que han estado, pero es que paralelamente a que yo me descargo esta aplicación y estoy mirando tutoriales en YouTube de cómo funciona para yo hacerme cargo, mi hijo o mi hija está en la habitación contigua viendo tutoriales en YouTube de cómo poder burlar esta aplicación como Custodio Family Link, lo cual no sirven para nada, de verdad os lo digo. La clave es supervisión parental, es lo que siempre digo, supervisión parental en el sentido de no espiar a los hijos y a las hijas, no controlarlos en ese sentido de, vale, ok, dame el móvil y yo voy a mirar tu perfil, voy a mirar tu red social, voy a mirar qué tienes, voy a mirar qué publicas. No, hablar con ellos, hablar, preguntarles qué redes tienen, a quiénes siguen, por qué los siguen, qué les interesan de esos influencers, de esos gamers, ¿sí? Y un trabajo diario, del día a día. También algo que puede facilitar esto sería el acuerdo. Un acuerdo es padres, hijos, tratan de formalizar 4 o 5 normas que compute para todos los miembros de la familia. Esto no es solamente para los hijos, sino ya no es un acuerdo. Estoy imponiendo yo como padre o madre unas normas de uso con el tema de las redes sociales o con los móviles o con los videojuegos. Uno ya también tiene que saber identificar las necesidades que tiene en casa para saber qué ofrecer a modo de solución, ¿no? Entonces, este acuerdo es una manera también de poder hacer esta supervisión parental que os comento, ¿no? Son, unas normas muy concretas, específicas, breves. En este acuerdo yo soy partidaria de que menos es más, es decir, prefiero 4, 5, 6 normas concretas, específicas, pero que sepamos que podemos cumplir todos los miembros de la familia, a no 20 normas y que sepamos que de esas 20 solo se van a cumplir 3. Pues quedémonos con las 3. Entonces, ponerlas por escrito en un lugar visible de la casa para que cualquier miembro, si no las recuerda o comete alguna infracción, que pueda recurrir ahí y volverlo a revisar, ¿sí? Una fecha de entrada en vigor de estas normas que atañen a todos los miembros de la familia, ¿de acuerdo? Luego, consecuencias, es decir, pensando en sobrecorrección, sobre todo, no en castigo, sino... Bueno, ¿qué pasa o qué pasará en el caso de incumplir alguna de estas normas? ¿Cuál es la idea? Pues a lo mejor irnos padres e hijos a algún curso online a modo de aprender un poco el tema de la privacidad en las redes, por ejemplo, se me ocurre, ¿vale? Pero también sería una manera de hacer esa supervisión. Y sobre todo, ¿cuál es la idea? Esta supervisión pueden hacerla padres, madres, pero también pueden hacerlo los profesores y profesionales del centro. Porque al final con esta supervisión, ¿vale? Con este acompañamiento, con esta comunicación constante acerca de las redes sociales, de su uso, de sus riesgos, ¿en qué va a favorecer? Va a favorecer en la relación padres-hijos, profesores-alumnos. ¿Por qué? Favorecerá el vínculo, afecto, apoyo, autonomía, aprendizaje sobre ciertos temas que ahora mismo se desconocen y que causan inquietud. Capacitación, reconocimiento del valor de los hijos o de los alumnos, expresar y gestionar emociones, flexibilidad, tolerancia, respeto, ¿vale? Si queremos consensuar unas normas de las que todos tenemos que estar de acuerdo, pero puede ser que consensuando esas normas, algunas que se expongan yo no esté de acuerdo, no me parezcan bien y demás. Tengo que aprender también a gestionar todo eso. Seguridad, autoestima, responsabilidad,
pensar al final que este modelo parental positivo puede sumar en muchas cosas, no solo con el tema de las redes sociales, sino también en otras muchas problemáticas que en casa nos podemos encontrar con nuestros hijos adolescentes, ¿sí? Y ya por último, recomendaciones. Tanto en el caso del acosador como en el caso de la víctima, ¿vale? Lo primero que hay que hacer siempre es sentarnos tranquilamente, hablar con este menor o con esta menor que pueda estar siendo un acosador o pueda estar siendo una víctima, ¿sí? Voy a la de antes. En el caso del acosador, es importante conocer los motivos que le han podido llevar a ese menor o a esa menor el comportarse así con otro compañero o compañera, ¿vale? Aclarar qué ha ocurrido, sobre todo esclarecer desde cuándo está pasando esto, cuál es la intensidad, ¿vale? Y sobre todo escuchando de manera activa sin juzgar. Luego, hacerle ver a este menor o a esta menor que está haciendo de acosador o ciberacosador que lo que está haciendo no está bien. Y sobre todo hay que hacer aquí un trabajo de empatía, ¿vale? Obviamente hay que ponerlo en conocimiento del centro escolar. Esto siempre, no hay que actuar solos ni aislados, sino hay que actuar toda la comunidad educativa, alumnos, familias, centro educativo, ¿vale? Profesionales del centro. Entonces, hay que ponerlo en conocimiento del centro y, una vez puesto en conocimiento del centro, saber cuál es el protocolo de actuación que se activa en estos casos y cuáles son los pasos a seguir, ¿vale? Como padres, como profesores, como profesionales, tenemos que dejarnos ayudar, asesorar, acompañar para poder entonces acompañar a ese menor o a esa menor que está siendo el acosador. Y sobre todo, y lo más importante, no empezar a pensar que, vale, ha sucedido esto, lo cual no está bien, se hace todo un trabajo, trabajar la empatía, trabajar valores y demás, se pone en conocimiento del centro, pero con respecto a la relación con ese menor o la menor que haya hecho el acoso, no hay que tratarlo como lo peor del mundo, un monstruo y aislarlo ahora de lo que es la comunidad. No. ¿Sí? Todo lo contrario. Hay que saber cuáles son los motivos que le han llevado a comportarse así, ver si realmente tiene algún contexto, ya sea familiar, ya sea del que es necesario saber, conocer, ayudarle, acompañarle, porque ese ha sido su medio para pedir auxilio, para pedir ayuda, ¿vale? Entonces, hay que hacer ahí un trabajo. No solo con las víctimas, ¿eh? En el caso de las víctimas, lo mismo, sentarnos, hablar con ellos de manera calmada, pausada, en un clima de confianza, de respeto, de intimidad, ¿vale? Donde se sienta a gusto para poder hablar y explicarse. Sobre todo eso, ver qué ha pasado, desde cuándo pasa esto, qué es lo que le están haciendo y sobre todo el asegurarnos que no ha sido algo puntual, ¿vale? Sino que sí puede tratarse de una situación de bullying o de acoso escolar. Es conveniente aportar pruebas, o sea, si tenemos pantallazos de esos mensajes agresivos, humillantes que le han enviado por las redes, pues los pantallazos. Si tenemos fotos pues de agresiones físicas con moratones, con arañazos, con heridas, con lo que sea, pues esas pruebas, o sea, cualquier prueba que podamos aportar es necesaria. Dirigirse, como en el caso anterior, al centro escolar y ver cuál es el protocolo de actuación a seguir, cuáles son sus pasos. Dejarse ayudar para poder ayudar, ¿vale? No dejarse influenciar ni manipular por los mensajes que se pueda recibir del resto de la comunidad a modo de no crear una alarma social. En la mayoría de los casos, cuando finalmente se ha confirmado una situación de acoso o ciberacoso, es muy frecuente que la familia de la víctima empiece a recibir mensajes de otras familias, ya sea del grupo de clase o no, del centro en general, diciéndoles, pues, no, es que me han contado que hubo un día que vieron a tu hijo o a tu hija como el acosador, ¿no? Empiezan a relatarles historias, sucesos y demás. ¿Qué pasa? Que como padre, como madre, como profesor, como responsable, como tutor de ese menor, de esa menor, pues obviamente te duele todo esto, ¿no? Y ya estás crispado por haber sabido esa situación y no haber podido ayudar a tu hijo o a tu hija, estás enfadado por el dolor o el sufrimiento que ha podido estar soportando tu hijo o tu hija durante todo ese tiempo que ha sido víctima de acoso. O sea, tú ya estás crispado, estás enfadado, estás dolido. Si nos siguen llegando mensajes de ese tipo, al final la bola de nieve se va a hacer más grande. Y puede ser que la respuesta impulsiva e inmediata que vaya a haber por parte de la familia de la víctima no sea la más adecuada.
¿vale? Y por último, y no por ello lo menos importante, hay que estar al lado de esta menor o de este menor que ha sido víctima. Hay que ayudar al agresor, pero hay que estar al lado de la víctima, ¿sí? Hay que crearle un contexto seguro y sobre todo hay que hacerle sentir que esta persona no ha hecho nada, no hay motivo para acabar convirtiéndote en víctima de acoso o ciberacoso escolar. Con respecto al grupo observador, lo que os decía, súper importante es romper con la ley del silencio. Muchos testigos, observadores, saben lo que pasa en las clases, saben lo que pasa en las redes sociales con sus compañeros, pero no denuncian, no alzan la voz, no dicen nada. ¿Por qué? Primero por miedo a convertirse en las futuras víctimas de ese acoso. Y os lo acabo de decir, no hay ningún motivo que te haga convertirte en víctima. Por tanto, el denunciar tampoco sería una causa o un motivo para ser tú mañana la víctima. Por lo tanto, no tengas miedo en denunciar. Porque lo primero, vas a poder ayudar a un compañero o compañera que esté en ese momento sufriendo, pero puedes evitar situaciones igual en un futuro a otros compañeros que ni siquiera conozcas. ¿Sí? Entonces, no tengas miedo de denunciar porque tú te vayas a convertir en víctima. Te puedes convertir en víctima igual y no por el motivo de haber denunciado, por cualquier otra cosa. ¿Sí? Y sobre todo, importante el pensar que sí tenemos ese poder, ¿no? De que con denunciar podemos ayudar a la víctima, sobre todo a sentirse segura, a no sentirse con ese miedo y con esa desprotección constante con la que está durante todo el tiempo que ha sufrido ese acoso. Recursos. Os digo, hay un montón de recursos en las redes. Ya, mi discurso no va en plan fuera móviles, fuera redes sociales, ¿no? En España tenemos aquí un dicho de muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, la solución no es quitar los móviles y quitar las redes sociales, sino ese acompañamiento para un buen uso y un uso responsable de las mismas. ¿Cómo podemos hacer ese acompañamiento? ¿Cómo podemos educar en que acaben haciendo un buen uso, un uso ético, moral y responsable? Por ejemplo, trabajando con recursos como estos. La película Cyberbullying, A Girl Like Her, Audrey Daisy, un documental que está en Netflix, Por 13 razones, por ejemplo, que también está en Netflix y es buenísima la serie. Luego tenéis la página is4k.es. Aquí tenéis modelos de acuerdo tanto para el tema de los videojuegos, de los móviles, de las redes sociales, ¿vale? Y luego, pues por un uso love de la tecnología, una plataforma creada por Orange. Tenéis también vídeos muy buenos acerca de ciberbullying, de grooming, de sexting, de vampiring, de la dictadura del like, ¿no? De crear estos perfiles, esto que hablábamos, inclusive estar expuestos a esa extremidad online simplemente por conseguir más likes o más followers, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que reviséis, les echéis un vistazo porque hay algunos muy buenos y muy interesantes. Y hasta aquí la charla de hoy. Espero que os haya gustado a todo el público. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis comentar. Hola, hola a todos. Vanessa, pues extraordinaria, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, sí tenemos preguntas, ¿eh? Lo que pasa es que nos hemos excedido el tiempo y estábamos aquí entusiasmados escuchándote, que fue muy enriquecedora y muy esclarecedora la charla para todos. Yo creo que para nosotros como mayores, pero también para la mayoría de los jóvenes que nos han seguido por toda Iberoamérica. Hemos aprendido un poquito más, si cabe, pero nos has dado muchos tips de cosas que podríamos utilizar pues, como responsables hacia los jóvenes, pero también los jóvenes con ellos mismos y con sus amigos, que eso es muy importante, ¿no? Como dice Exacto. nuestro secretario general, es que el joven también hace parte de la solución. Entonces, como joven, si yo aprendí cómo interceder o cómo detectar y poder ayudar a mis compañeros, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias. Mi miedo de las preguntas es porque no tenemos tiempo, en cualquier momento se va a cortar, ya lo siento, pero Si pues quieres coger una o dos, así las primeras que mira, hayan sí, vamos aparecido. con una rapidito que fue de las primeras que nos llegó. Jean-Pierre nos comenta desde Perú. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos usar las redes sociales de manera positiva para apoyar nuestra salud mental?
Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre, Jean-Paul, que podemos hacer más evidentes los trastornos mentales a través de las redes sociales, ¿no? Es lo que os decía, proyectamos una vida ideal a través de las redes sociales, lo bonito, lo alegre, cuando nos lo pasamos bien. Pero, sin embargo, cuando estamos tristes, cuando nos deprimimos, cuando algo no es lo que esperábamos, esos días en los que es importante también evidenciar estas emociones y esos estados de ánimo y naturalizarlos, ¿sí? O sea, es decir, poco se habla de la salud mental, ¿no? Y lo importante es normalizar el hablar de esa salud mental y de los trastornos mentales que hay y utilizar las redes sociales para ello. Creo que sería un buen método, ¿sí? De darles visualización a través de las redes y sobre todo el normalizarlos, hablar de ellos, porque poco se habla de ellos. Hay un estigma muy grande social todavía con respecto a la salud mental y los trastornos mentales, desgraciadamente. Bastante, sí. Otra preguntita muy rápida también viene desde Colombia. Sofía nos pregunta, ¿qué consejos puede ofrecer para manejar el rechazo en línea como el ghosting de una manera saludable? Repíteme otra vez, Temis. A ver. ¿Qué consejos puedes ofrecer para manejar el rechazo en línea como el ghosting de una manera saludable? A ver, consejos. Al final, bueno, a mí al menos lo que me sirve en terapia es cuando trabajo con ellos, es primero, yo sé que en esa etapa de la adolescencia es muy complejo y muy complicado, por lo que os decía, es una etapa vital ya diferente al resto, ¿no? En la que muchas cosas todavía se están acabando de hacer, ¿sí? Entonces, es importante hacerles ver de que no siempre vamos a gustar a todo el mundo. Y que las cosas no tenemos que hacerlas para gustar a los demás. Para mí estas dos son clave. Una, no vamos a gustar a todo el mundo, por tanto, hacerles entender que siempre va a haber, o en las redes sociales o en cualquier otro medio donde ellos se vayan a exponer públicamente, personas que lo que ellos expongan no les va a gustar. Porque la vida es así, o sea, para gustos los colores, ¿no? Y por otro lado, lo que os decía, o sea, no les vamos a gustar a todo el mundo, pero además intentemos hacer las cosas no para gustar al mundo, sino porque las quiero hacer yo, para gustarme yo, porque me apetece a mí. ¿Sí? Sí. O sea, es eso, ellos se crean un perfil y suben ahí a ese perfil cierta información para buscar más likes, para buscar más followers, tener más seguidores, para que al final, no sé, su contenido se haga viral o sea trending topic en la red. Pero, y esto al final es lo que pasa. Y la idea no es esa. La idea es que al final ellos proyecten su vida real, pero no pensando en gustar más a los demás, tener más followers o tener más likes, sino porque realmente estoy proyectando la vida que yo quiero, la vida que realmente yo tengo, la vida que realmente sí es real. Sí, es tal cual, pero bueno, todos llegamos. La última pregunta Venga. viene desde México. ¿Cómo podemos lidiar con la presión de seguir estándar? Perdona, viene de Alejandro desde México. Ajá. ¿Cómo podemos lidiar con la presión de seguir estándares de belleza poco realistas que vemos en línea? Justo lo que acababas de explicar antes, pero bueno, Sí. seguimos. Alejandro, sí, justo es esto. Fijaos que al final también hay mucha problemática de trastornos de alimentación, dígase anorexia, bulimia, con el tema de las redes sociales. O sea, hay una infinidad de páginas en estas redes sociales, no voy a decir nombres, que de alguna manera promueven todo este tema de conductas, de trastornos de alimentación como anorexia con bulimia, proyectando sobre todo una imagen ideal de la mujer con cierto peso, ciertas formas, cierta figura y demás, que eso al final es un canon de belleza que para nada es el canon real. ¿Sí? O sea, y por ejemplo, es muy importante con jóvenes adolescentes trabajar todo el tema de la edición de las fotos, ¿vale? O sea, coger una foto real y una foto editada. Y sobre todo de aquellos perfiles que ellas más siguen, de aquellas influencers a lo mejor más top del momento, que ellas más siguen
y que quieren ser como ellas, ¿no? Pues hay que saber decirles y hay que enseñarles, y de esto hay pruebas físicas, porque incluso las mismas famosas luego también lo suben, de que la mayoría de sus fotos están editadas. Ni tienen esos cuerpos, ni tienen esas caras, ni van siempre así de maquilladas, ni para nada es la vida real. Es el trabajo que tienen en la red. Y esto es importante también con ese canon de belleza o ese idealismo de belleza que hay. También vale, ok, ese puede ser el ideal de belleza, pero al final yo soy como soy, ¿no? Y si al público le gusta como soy, perfecto. Y si no, pues a lo mejor sería cuestión de borrar a esas personas que de alguna manera no les gusta como tú eres en realidad. Porque a lo mejor no son tan amigos, ni tan conocidos, ni un público tan fiel para ti para tenerlo en tus redes sociales. Muchas veces le pregunto también eso, les hago reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Vale? Y al final la calidad de las personas que tú tienes ahí en tu red social es importante, no tanto la cantidad. Efectivamente, es así. ¿Sabes? Pues Vanessa, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo por tu contribución, pues el tema es importantísimo y vamos a continuar trabajando con el tema de salud mental, seguiremos con otras charlas y decir a los jóvenes que están preguntando cómo va a quedar, si va a quedar grabada, estará en nuestro canal de YouTube, OIJ Digital, podéis ver cuántas veces queráis la charla de la doctora Vanessa Hielamos, perdón, Hielamos. Y nada, agradecerte y también agradecer a todos los jóvenes que nos están acompañando desde América Latina, España, Portugal. Y un saludo muy fuerte y gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que paséis una feliz tarde y si alguno me quiere contactar, pues vanessa.hielamos@uniatlántico.es, ese es mi correo de la universidad. Estaré encantada de resolver cualquier duda. Ha sido un placer y un fuerte abrazo para todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todos.